Vamos a orar entonces para así iniciar la predicación de esta mañana. Eterno Dios soberano, a ti te damos toda gloria y toda honra, Señor. Gracias por tu misericordia, por tus muchas bondades para con nosotros, por tu amor único e incomparable, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra que es inerrante, tu palabra que es toda suficiente, Señor. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a nuestros corazones, Señor, y que nosotros, Señor, podamos hacer los ajustes en nuestras vidas, Señor, para nosotros poder ajustar nuestras vidas, Señor, a tu palabra. Que el poder de tu palabra, Señor, nos transforme. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a leer Evangelio según San Juan, capítulo 15. Vamos a leer solo 2 versículos bíblicos, el 26 y el 27. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 26 y versículo 27. Yo estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Y dice el texto: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, al Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hoy estaremos hablando de un poderoso testigo, que es el tema que tenemos para hoy, ya culminando lo que son los últimos 2 versículos bíblicos del capítulo 15 del Evangelio de Juan, nuestra serie Dios con nosotros. Y recordamos que desde el capítulo 14, en todo el capítulo 14, el Señor está alentando a los discípulos, el Señor está fortaleciendo la vida de los discípulos estaban atribulados, ellos sabían que ya Jesús no estaría con ellos, Jesús ya le había dicho abiertamente, ellos habían entendido que Jesús ya no iba a estar con ellos, y esta noticia había llenado a los discípulos de dolor. Los discípulos estaban confundidos y a pesar de ellos estar junto con el maestro, ellos no entendían muchas cosas, y por eso vemos que en este trayecto el Señor no solo fortalece sus vidas dándoles promesas extraordinarias, sino también lo fortalece diciéndole que el Espíritu Santo iba a venir a ellos y también que el Espíritu Santo le iba a hacer entender lo que hasta el momento ellos no habían podido entender. Habían olvidado otras cosas. Jesús estaba con ellos, era cierto, pero ya al día siguiente Jesús iba a ser crucificado. Al día siguiente de este relato, Jesús iba a ser crucificado y el temor y la angustia se había apoderado de los discípulos. Y ellos tenían cierta razón. Ahora, quien cumplía las necesidades de ellos, quien cumplía todas sus necesidades físicas y sus necesidades espirituales, le iba a ser quitado. Y más aún, quien ellos pensaban que era el Mesías prometido, no era que simplemente ellos escucharon decir eso, no. Ellos habían entendido que Jesucristo era el Mesías y ellos habían aprendido en su ley qué iba a ser el Mesías, y ellos tenían una concepción errónea de lo que es el Mesías. A pesar de todo eso, ellos estaban seguros que Jesucristo no era un hombre común y corriente. Ellos lo habían visto manifestar su poder entre ellos. Ellos vieron a Jesús manifestar su poder entre el pueblo y ellos fueron testigos del poder majestuoso y divino de Jesucristo. Ellos sabían que Jesucristo era capaz de cualquier cosa, incluso de caminar por encima del agua.
Y ellos lo vieron una noche acercarse a la barca, caminar por encima del agua. Mire este relato que es interesante de Mateo capítulo 14, versículo 22 al versículo 23. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueron delante de él a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas a orar. Y al anochecer estaba allí solo, pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: en verdad eres hijo de Dios. Esto es solo uno de los tantos acontecimientos, de las tantas cosas que estos discípulos vivieron con Jesús. Ellos están cruzando el mar de Galilea, se levanta un viento, una tempestad de viento, pero Jesús está en la montaña orando. Y es posible que por la ubicación Jesús estuviese viéndolo de donde estaba, estuviese viendo la embarcación. Jesús sabía todo lo que estaba sucediendo, no solo alrededor de ellos por las olas que estaban ahí, sino todo lo que estaba sucediendo en el corazón de estos discípulos. A Jesús no había que contarle, a Jesús no había que enviarle un mensajero para decirle en la condición espiritual en la que se encontraban sus discípulos, en el temor que había sobreabundado en sus corazones. Jesús sabía lo que estaba pasando en esa barca. Jesús sabía lo que estaba pasando en esos corazones. Como Jesús sabe hoy lo que está pasando con nosotros, lo que está pasando en nuestras casas, lo que está pasando en nuestras familias, lo que está pasando en nuestros corazones. Jesús sabe, no hay que informarlo. Y Él sabe y tiene control absoluto de todo cuanto pasa en nosotros, alrededor de nosotros y en favor de nosotros. No hay que informarlo. Jesús sabe dónde tú estás. Y Jesús sabe cuáles son las cosas que te mortifican. Jesús sabe cuáles son las cosas que te causan preocupación. Jesús sabe cuáles son las cosas que te quitan el sueño. Jesús sabe cuáles son las cosas que te entristecen. Jesús sabe cuáles son las cosas que te hacen sentir mal. Y Él está ahí aunque no lo parezca. Y Él está ahí aunque tú no lo estés mirando. Y Él está ahí dándonos fortaleza. Y lo sabemos porque aún estamos en pie. Porque aún podemos levantar nuestras voces en señal de adoración y de alabanza a nuestro Rey. Nuestro Rey está con nosotros en nuestra embarcación. Y no hay duda de eso, del poder extraordinario de Jesús. Y estos discípulos habían experimentado ese poder. Estos discípulos habían sido testigos del poder extraordinario y maravilloso de Jesús, como lo hemos sido nosotros. Y muchas veces nosotros olvidamos lo majestuoso, lo glorioso, lo excelso, lo extraordinario, lo inmenso, lo grande que es nuestro amado Señor. Y lo olvidamos en la crisis, y lo olvidamos en el dolor. Y nuestro Dios es inigualable, nuestro Dios es insuperable, nuestro Dios es majestuoso, nuestro Dios es todo lo que dice el diccionario y un poco más. Es indescriptible, es inmenso. Ese es nuestro Dios. Hermano, ese es tu Dios. Y los discípulos conocían ese poder de Jesús. Ellos sabían que no había tormenta que Jesús no pudiese calmar. Ellos lo sabían.
lo vieron en acción y ellos mismos habían proclamado que Jesús es Dios. Ellos mismos lo habían hecho. Vieron ese poder extraordinario de Jesús en acción y ahora ellos no pueden coincidir, ellos no pueden asociar el hecho de que ahora Jesucristo les será quitado. Y esto les causa dolor a ellos y esto les causa tristeza. Ellos sabían que las enfermedades le obedecían a Jesús como un cachorro le obedece a su amo. Ellos lo vieron sanar a muchos enfermos. Lo vieron levantar paralíticos, lo vieron darle vista a ciegos e incluso lo vieron resucitar a muertos. Y quizás uno de los acontecimientos más impactantes para ellos en este tenor es que ellos vieron cómo Jesús resucitó a su amigo Lázaro. Luego de 3 días, Jesús lo devuelve a la vida. Y ellos estaban ahí cuando Jesús fue proclamado como el autor de la vida, como quien tiene dominio y como quien tiene control y autoridad sobre la muerte. Ellos fueron testigos de esto. Ellos vieron a Jesús mostrar su poder y su deidad en esa ocasión. Pero ahora el maestro les será quitado. Y esto había provocado tristeza, como ya dije, y dolor, incomprensión en el corazón de los discípulos. Esto había provocado cierto temor. En el capítulo 14, Jesús le da promesas extraordinarias para que ellos pudieran entender más adelante lo que estaba sucediendo. Para que ellos pudieran entender que no le iba a faltar nada. Porque ya Jesús había provisto los medios para sostenerlo a ellos. A los discípulos no le iban a faltar los recursos que tanto ellos iban a necesitar para servir y honrar el nombre de su Salvador. Y no le iban a faltar porque ya el Salvador se había encargado de suplir esos medios. Y tenemos que decir que muchas veces nosotros estamos en la misma posición que los discípulos. Nosotros muchas veces estamos pensando igual que ellos. Pensamos en las distintas situaciones que nos preocupan y que no solo nos preocupan, que nos preocupan al extremo y muchas veces nosotros olvidamos que el Señor es nuestro Dios, que el Señor como nuestro Dios desde ya nos ha dado la salida y que solo en su momento, en el momento suyo, nosotros lo vamos a ver. Olvidamos que debemos depender de nuestro Señor y olvidamos que aunque la noche parezca más oscura, va a aclarecer, va a amanecer y vamos a ver la victoria de nuestro Dios. Y vamos a ver lo que dice Romano, que todo nosotros lo podemos en Cristo que nos fortalece. Romanos capítulo 8 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y vamos a ver que el dolor nos sirvió para bien, que las crisis nos sirvieron para bien, que las tormentas nos sirvieron para bien y que todo eso fue utilizado por nuestro Dios para nuestro crecimiento espiritual. Va a aclarecer. Y cuando empiece a aclarecer nos vamos a dar cuenta que las estrellas nunca se fueron, que teníamos una visión distorsionada, pero nuestro Dios siempre estuvo en la popa de nuestra embarcación. Nos vamos a dar cuenta que siempre nos ha sostenido. Nos vamos a dar cuenta que su amor es inigualable para con nosotros y siempre ha sido así. Que nosotros dependemos no de nuestro trabajo, sino que nosotros dependemos única y exclusivamente de nuestro Salvador. No es nuestro esfuerzo, no es nuestra fuerza, no. Nosotros dependemos de nuestro Señor. Tenemos que trabajar, claro que sí que tenemos que trabajar. Pero quien nos da la fuerza para trabajar es nuestro Señor. Porque Él es nuestra fuerza. Él es nuestro sustento. Él es nuestra razón. No dejemos que las situaciones de la vida nos quiten el blanco. Y algunas veces nosotros nos dejamos envolver de los problemas, nos dejamos envolver de las crisis que pudiéramos estar atravesando y nos quejamos
y volvemos y nos quejamos y nos cogemos pena nosotros mismos, olvidando nosotros que tenemos un poderoso refugio, un poderoso Salvador que está de nuestro lado, que nos sustenta, que nos sostiene, que nos cuida, que nos guarda. Olvidamos eso. Y olvidamos que no vamos a desmayar. No vamos a desmayar. Porque el mismo Señor que nos libró del pecado y de la muerte, el mismo Señor que nos ha librado de otras situaciones, nos volverá a librar. Hermano, nos volverá a librar. Y nuestras vidas están escondidas en Él. Y nosotros estamos protegidos y seguros en los brazos de nuestro Salvador. Como Él nos ha dado fuerza para resistir otras crisis, también lo hará ahora. Ya Él había prometido que nosotros no tendríamos que enfrentar ninguna situación solo de manera personal. No, ya el Señor ha dicho y ya ha dicho en los versículos anteriores que enviaría al Espíritu Santo a morar en el creyente, a morar en los discípulos, a morar en el creyente. Dios estaría morando con los creyentes, Dios estaría morando en los discípulos y así tendrían la energía suficiente para poder resistir y al final resistir victorioso, porque la victoria no proviene de nuestras estrategias, sino que la victoria proviene de nuestro Salvador moribundo que murió en la cruz para darnos a nosotros vida eterna. Y así nosotros podemos estar firmes el día malo. Estar firmes porque el Espíritu Santo haría un trabajo especial en nosotros. Todo cuanto Cristo prometió a los discípulos, todo cuanto Cristo prometió a nosotros, todo sería asegurado, todo sería posibilitado por medio del trabajo del Espíritu Santo en el creyente. Todo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1 al versículo 5. Dice, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelamos ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Porque asimismo, los que estamos en esta tienda gemimos agobiados. Pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Texto glorioso. Este tabernáculo o tienda no es terrenal, es eterna. Es pasajera. Este tabernáculo terrenal es pasajero. Estamos de pasada por aquí. Y es posible que las dificultades aporten para que nuestra tienda terrenal sea deshecha. Pablo dice que tenemos un edificio. Y la idea de un edificio es que tenemos una casa permanente en el Señor. Una casa permanente que el Señor nos ha dado. Por eso Jesús dijo ya, yo voy pues a preparar morada para ustedes. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y Pablo dice que es una casa no hecha de manos. O sea, lo que está diciendo es que no es de este mundo, no es de esta creación. Estaremos nosotros en nuestra morada real. La nueva casa del nuevo cuerpo del creyente será distinta al que nosotros tenemos ahora. Porque será una morada, será un cuerpo eterno. El cuerpo presente nos limita e incluso muchas veces nos estorba en nuestra vida espiritual. Pero ya el Señor prometió cambiar eso y nos dará un cuerpo glorificado. El Señor nos salvó
Nos salvó el Señor, sí, se propuso salvarnos a nosotros, nos justificó en Cristo y es el Señor quien ha provisto el medio para que nosotros podamos permanecer firmes y seguros en la fe. Ha sido Él quien ha hecho eso. ¿Cómo podremos estar seguros de que Él va a cumplir todo cuanto ha prometido? ¿Qué garantía tenemos? Dice el apóstol Pablo que Él nos ha dado la garantía. Él nos ha dado un avance glorioso. No sé si usted alguna vez ha hecho algún negocio, si aquí yo sé que hay algunos que sí, que van a hacer un negocio, tratan un trabajo en un precio y entonces se le da un avance. Se le da un avance. El precio acordado son 200,000 pesos. Bueno, yo te voy a dar un avance de 80,000. Y ese avance es la garantía de que el trabajo se va a realizar y de que la persona que mandó a hacer el trabajo va a terminar el compromiso de pagar una vez sea entregado. A nosotros se nos ha dado una garantía, se nos ha dado un avance. Una garantía que es la certeza de que el Señor cumplirá todo cuanto ha prometido para nosotros. Y esa garantía es el Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol Pablo que nos dio el Espíritu Santo como la garantía. Nosotros no estamos solos. Nosotros no estamos abandonados. El Espíritu de Dios mora en nosotros como la garantía de que el Señor cumplirá todas sus promesas en la vida del creyente. Y eso debería llenarnos de fortaleza, eso debería de llenarnos de coraje al nosotros enfrentar las distintas situaciones de la vida. Dios está con nosotros, Dios habita en nosotros, Dios mora en nosotros y eso es algo exageradamente maravilloso. Nosotros somos templo de Dios. La morada del Espíritu Santo en el creyente le permite hacer de manera abundante todo cuanto tiene que hacer. Todo lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes, lo hacemos porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos inyecta su energía para que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer. Versículo 26. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Padre da testimonio del Hijo al enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene de manera solitaria a hacer algo nuevo. No, el Padre envía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene entonces en nombre del Padre, pero viene a hablar del Hijo. Fíjense que no es una cosa nueva, ni viene a hacer cosas de manera independiente. El Espíritu es la verdad y es quien da testimonio. El trabajo principal del Espíritu Santo, ¿cuál es entonces? En el corazón de los perdidos, ¿cuál es el trabajo principal del Espíritu Santo? Es dar testimonio de Jesucristo. Es Jesucristo el mensaje central del Espíritu Santo. Todo el mensaje está centrado en la persona de Jesucristo. Todo el mensaje. Y este debe ser no solo el mensaje del Espíritu Santo, ese debe ser el mensaje de la iglesia. Jesucristo debe ser el mensaje central. La iglesia va a transformar vida solo cuando entienda que el mensaje central es Jesucristo. Tanto el Espíritu Santo como la iglesia, su mensaje es la persona de Cristo. Si del mensaje de la iglesia se puede sacar Jesucristo y puede entonces lo que queda seguir teniendo una enseñanza, simplemente no se está predicando a Cristo. El mensaje debe ser tan cristocéntrico que si nosotros sacamos a Cristo del mensaje, simplemente el mensaje no sirve, no tiene sentido. El mensaje
del Espíritu Santo es la persona de Cristo, y el mensaje de la iglesia también debería ser la persona de Jesucristo. Porque Jesucristo es el mensaje y Jesucristo es la razón de ser, no solo de la iglesia. Jesucristo es la razón de ser de todas las cosas. Por eso dice el apóstol Pablo que todo fue creado por medio de Él y para Él. No es que solo que la iglesia es para Cristo, no. Todas las cosas le pertenecen a Él porque fueron creadas por medio de Él y para Él. Y por eso Juan empieza su libro diciendo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Ese verbo que se hizo carne es Dios y todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. O sea, todo le pertenece al Señor. Y ahora le está diciendo a los discípulos que va a enviar al Espíritu Santo, quien los iba a consolar. Pero no está diciendo que el Espíritu Santo iba a consolar al creyente con experiencia extraordinaria que pudieran tener otros creyentes. Esto iba a ser repetido y entonces el creyente iba a ser fortalecido con eso. Eso no es lo que está diciendo. El creyente iba a ser consolado con la palabra de Cristo. Es la palabra de Cristo la que iba o la que utiliza el Espíritu Santo para consolar a la iglesia, para consolar a los santos. El Espíritu Santo nos dará aliento, pero ¿con qué herramienta utilizará el Espíritu Santo para darnos aliento? La palabra de Dios. ¿Con qué nos va a guiar el Espíritu Santo? Con la palabra de Dios. ¿Con qué va a convencer el Espíritu Santo de pecado? Bueno, el Espíritu Santo utilizará la dinamita de la palabra de Dios para transformar al pecador. Porque el poder de Dios tiene un nombre y se llama Jesucristo. Quien tiene poder para hacer conforme a su voluntad. Quien creó todas las cosas y a quien todas las cosas le pertenecen. Cristo es el poder de Dios. ¿Usted quiere poder? Necesita a Cristo, porque Cristo es el poder de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 al versículo 25. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Más, para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabio que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Cristo es poder de Dios, dice el apóstol Pablo. Jesucristo es el poder de Dios. El que quiere poder, solo teniendo a Cristo tiene el poder de Dios. Jesucristo es el poder, Jesucristo es el mensaje, Jesucristo es la razón de ser de todas las cosas. La gloria de la cruz por ello se convierte en algo inexplicable. El Salvador amado, el Salvador amante, ese Salvador muriendo allí en condición de hombre, con una sola finalidad, para él salvar a aquello que había escogido en el tiempo pasado. Solo a través de Jesucristo el pecador perdido puede ser justificado.
pecador perdido puede alcanzar la salvación, puede ser perdonado de sus pecados. Solo a través del Hijo puede recibir el perdón. Y sin la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, es imposible que el creyente pueda vencer. Necesitamos la ayuda de Dios para nosotros poder resistir. Necesitamos la ayuda de Dios para nosotros poder llegar victorioso hasta el final. Necesitamos que Dios viva en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y así nos activa, nos da fuerza, nos ayuda a recordar la palabra y nos guía en la oscuridad de la noche por medio de la palabra de Dios. A Dios le plació salvar a los escogidos por medio no de la sabiduría humana, como estaban interesados los griegos, sino mediante la locura de la predicación. ¿Por qué la predicación entonces es una locura? Porque la cruz era sinónimo de humillación y sinónimo de vergüenza. Y es a través de la cruz de Cristo que es salvo el pecador. Ya no es locura la cruz. Ahora es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al Señor le ha parecido bien salvar a los escogidos por medio de la locura de la predicación. El que ha de ser salvo va a ser salvo solo por medio de la predicación del Evangelio. Solo el mensaje de la cruz tiene el poder para hacer venir a un pecador a Cristo. El testimonio de Jesucristo es utilizado por el Espíritu Santo para convencer al pecador y traerlo a Él. Dicho de otra manera, ¿qué necesita un pecador? Respuesta: escuchar a Cristo. ¿Qué necesita un creyente? Respuesta: escuchar el mensaje de Cristo. Y es este mensaje que salva a uno y condena a otros. Unos son salvos por el mensaje y otros son condenados por el mismo mensaje. Pero la diferencia no la hacemos nosotros, sino la hace la palabra de Dios, el mensaje de Dios. El poder entonces no está en nosotros, sino en su palabra. Lo que salva no son las experiencias nuestras. Lo que salva es la palabra de Dios. Lo que el Espíritu respalda no es a la persona, sino a la palabra de Dios, no a nosotros. El Espíritu Santo está comprometido con el mensaje del Evangelio, con la palabra, y eso es lo que siempre el Espíritu Santo va a utilizar para transformar la vida del creyente y la vida del pecador, trayéndolo a Cristo. Versículo 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Jesús está diciéndole a los discípulos que ellos también serían sus testigos, porque ellos habían escuchado y ellos habían aprendido de Él. Los creyentes son quienes deben dar testimonio de Cristo, porque se supone que el creyente conoce a Cristo. El creyente estudia la palabra de Cristo. El creyente es guiado por el Espíritu de Dios. Nadie más que ellos para hablar de Cristo. Y el Señor le dice a los discípulos: ustedes serán mis testigos. Cuando ustedes sean impactados por el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo venga a morar en ustedes, y como ustedes me han escuchado y como ustedes han aprendido de mí, entonces el Espíritu Santo le va a recordar todo lo que yo he dicho y ustedes serán mis testigos. Esto lo hacía apto a ellos para ser testigos de Cristo. Ellos, al igual que nosotros, estamos capacitados para ser testigos de Cristo. Ser testigo de Cristo con nuestras vidas. Ser testigo de Cristo no solo con nuestro hablar, sino con nuestro accionar. Ya nosotros hemos creído. El Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros estamos facultados para ser testigos de Cristo. Nosotros debemos proclamar el Evangelio de salvación
cada uno de nosotros de manera particular tiene el compromiso de compartir el Evangelio de Cristo, porque somos sus testigos y somos los portadores de la gracia de Cristo para salvación a todo aquel que cree. Nosotros debemos proclamar el Evangelio a los cuatro vientos, y el Espíritu Santo entonces convencerá de pecado a quien ha de traer. Nosotros, una vez que hemos creído, debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Tenemos que modelar el Evangelio a todos, tenemos que predicar con voz y tenemos que predicar con hechos. Nosotros hemos sido llamados a testificar a Cristo con nuestros labios y a testificar a Cristo con nuestros hechos. Que el Señor nos ayude a entender que si tenemos a Cristo lo tenemos todo, que no necesitamos más que a Cristo, que teniendo a Cristo tenemos el poder de Dios, que el Señor nos ayude a entender que si tenemos a Cristo deberíamos estar fortalecidos y confiados en el Señor, porque Cristo es nuestra única y nuestra gran esperanza. Que el Señor nos ayude a que sea así. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Te pido nos perdone. Señor, si hasta ahora no hemos hecho así, si hemos dejado, Señor, que las crisis desvíen nuestra vista, Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a nosotros poder entender quién es Jesucristo y lo que Jesucristo es y representa para nosotros. Ayúdanos, Señor, a proclamar a Cristo con nuestros labios y a proclamar a Cristo con nuestros hechos, con nuestras acciones. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Dios le bendiga.